Y en esta mañana vamos a comenzar nosotros con nuestra escuela dominical, tratando el tema del evangelismo bíblico. Y vamos a continuar con nuestras predicaciones sobre la vida de una iglesia según las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. La vida de los creyentes que se reúnen en una iglesia local tiene que ver con muchas cosas que Dios ha ordenado por medio de su palabra. Hemos tratado primeramente el tema del Señor, la significancia de la cena del Señor, quienes están impedidos de pasar la cena del Señor y quienes son los que están espiritualmente admitidos a compartir de la mesa del Señor. Otro de los temas que hemos tratado nosotros la semana pasada es el tema de la disciplina eclesiástica o la disciplina dentro de la iglesia. Y vimos por las Escrituras que una congregación que no practica la disciplina no es una iglesia. Una congregación que no practica la disciplina a los miembros, que ofenden a Cristo y a la congregación misma, está en desobediencia temporal y trae juicios temporales sobre ella. Eso es lo que hemos podido nosotros ver por medio de la palabra del Señor. Y hoy día no va a ser la excepción. También vamos a recurrir a la palabra del Señor para tratar el tema del evangelismo bíblico. ¿Por qué? Porque ese es otro aspecto que nosotros podemos reconocer que la Biblia trata como una tarea asignada para la iglesia. El Señor, nosotros sabemos de que en diferentes pasajes de la Escritura comisiona la predicación del Evangelio. ¿A quién le comisiona? Al pastor, le comisiona a los diáconos, le comisiona a los incrédulos, ¿no? Le comisiona a la iglesia. Hay muchos pasajes que nosotros podemos encontrar esta verdad que estoy compartiéndoles. Yo quisiera que me acompañen al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, y esta va a ser la primera parte de este tema del evangelismo bíblico. Evangelismo bíblico. Decimos evangelismo bíblico porque nosotros en estas dos sesiones que vamos a tener vamos a recurrir únicamente a las Escrituras para ver qué cosa es lo que Cristo nos enseña, la forma como es que nosotros debemos compartir el Evangelio. Hechos capítulo 1, versículo 8, yo voy a leer de la Biblia de las Américas, dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y esta mañana, pues, con este pasaje nosotros vamos a tratar el tema del evangelismo bíblico, aunque reconocemos, como ya les estoy diciendo, de que hay más pasajes que nos hablan acerca de la necesidad, la obligación que nosotros tenemos de compartir el Evangelio y también ver la manera cómo es que debemos compartir el Evangelio. Yo quisiera que en esta primera parte nosotros hagamos una introducción hablando del Evangelio, haciendo una comparación entre el enfoque moderno y el enfoque, podemos decir, bíblico. Hay una diferencia entre un enfoque moderno y un enfoque bíblico, pero antes que nada, hermanos, es preciso recordar que Dios ha dejado a su iglesia su palabra escrita, la misma que es nuestra guía en cuestiones de lo que nosotros debemos creer, en cuestiones de lo que nosotros debemos de practicar. Nosotros creemos que todo lo que tiene que ver con la vida y el funcionamiento de la iglesia se encuentra claramente expresado en la Biblia. No existe otro manual para el creyente. Si nosotros queremos saber cómo debe ser la manera en que debemos evangelizar, ¿a dónde es que debemos recurrir? Debemos recurrir en primer lugar a la Biblia. No debemos recurrir a los ejemplos que otras iglesias pueden estar siguiendo, porque ellas pueden estar equivocadas. No podemos recurrir tampoco a la internet, porque pueden haber videos de hermanos que estén equivocados en cuanto al tema del evangelismo. La manera en que debo evangelizar lo debo aprender ¿de dónde? De las Escrituras. Por lo tanto, cualquier otra enseñanza que sea contraria a ella, a la palabra de Dios, debe ser descartada, debe ser desechada, porque ese método no se ajusta a lo que Cristo nos
dice por medio de su palabra. Si nosotros no conocemos lo que la Biblia dice en cuanto al evangelismo, entonces terminaremos recibiendo métodos que son contrarios a lo que la Biblia enseña. Y ese es el problema, creo yo, en estos días. Y como ya había compartido antes en algún lugar, el tema o el problema que tiene la iglesia en nuestros días es falta de discernimiento. La iglesia no sabe lo que es correcto y lo que es errado. Y no lo sabe porque no tiene una relación con la palabra de Dios. No la tiene. Nosotros no decimos que está mal leer libros sobre el evangelismo o buscar videos sobre este tema, pero si no conocemos lo que la Biblia manda respecto del evangelismo, nosotros podemos terminar imitando métodos que son antibíblicos. Métodos que son antibíblicos. Si yo no tengo la palabra de Dios en mi cabeza, pues yo voy a terminar aceptando cualquier cosa, cualquier doctrina, cualquier predicación, cualquier enseñanza, cualquier modelo. Nosotros tenemos que tener la cabeza, nuestra mente y el corazón llenos de la palabra de Dios. Esa es la única manera por la cual nosotros podemos discernir lo santo de lo profano, lo que es bíblico de lo que es casi bíblico. Porque lo que es casi bíblico también es pecado. Si nosotros decimos que somos una iglesia bíblica, entonces debemos evangelizar como la Biblia lo establece. Hacerlo de una forma diferente es rebelión contra Dios. Así como es pecado adorar a Dios de una manera que Él no ha establecido, así también es pecado hacer evangelismo de una forma que Él no ha establecido por medio de las Escrituras. Y Dios, hermanos, no ha guardado silencio en cuanto a este tema del evangelismo. Yo estoy seguro de que en esta primera parte y en esta segunda parte nosotros nos vamos a llevar muchas sorpresas y cuando llegue el momento de comparar la manera en que nosotros hemos estado evangelizando y la forma como es que las Escrituras lo enseñan. Hermanos, nosotros no somos ignorantes en cuanto a los problemas que se han levantado en la iglesia desde los años 1800 con la aparición de predicadores como Charles Finney. Desde entonces, las doctrinas pelagianas y arminianas han infectado a la iglesia del Señor al utilizar métodos que no son aprobados por la Escritura. Yo creo que nosotros recordamos quién es Charles Finney. Charles Finney es considerado como uno de los grandes hombres del evangelismo, porque según muchas personas, él era un predicador que estaba trayendo a muchas almas hacia Cristo. Pero si nosotros leyéramos la teología sistemática de Charles Finney, nosotros vamos a encontrar herejías muy grandes. Él era un abogado que leía la Escritura colocándose los anteojos del derecho aquí de los hombres, del derecho penal. Él negaba la sustitución expiatoria de Cristo en la cruz. Él decía, eso no puede ser posible. ¿Cómo es posible que alguien pague por mis pecados en la cruz? Claro, porque él estaba leyendo, puesto los lentes del derecho de los hombres. Pero desde entonces, como yo les digo, y por fin creía que él podía hacer que un hombre o un pecador mismo pudiera hacer o decidir su propia salvación. De ahí es donde nacen muchas doctrinas. Él era un pelagiano completo, podemos decir. Y aquí nosotros, cuando mencionamos a Finney, no podemos olvidarnos del decisionismo que se practica por muchísimas iglesias en nuestros días como una forma de hacer evangelismo. El decisionismo no es bíblico. El decisionismo no está en las Escrituras. El Señor Jesús no lo practicó, los apóstoles no lo practicaron, no lo enseñaron y nosotros no tenemos por qué practicarlo. Pero la iglesia del Señor es una iglesia que no conoce la Escritura, no simplemente se deja llevar por aquello que funciona, no por lo que es bíblico. También están los llamamientos al altar, que son el final de una exposición del Evangelio que carece de las doctrinas del Evangelio. Podemos recorrer yo voy a decir al infame Billy Graham. Billy Graham fue un traidor del Evangelio, es un apóstata. Él es conocido como el Josafat del siglo pasado. Billy Graham se conoce por su apostasía, se conoce por sus lazos con Roma. Él era un romanista que hasta se dice que había besado el anillo del Papa. Y nosotros podemos ver en nuestros días muchas personas que también le besan la mano a Billy Graham. No de una manera literal, pero sí con sus palabras halagüeñas y todo eso hacia este hombre que fue un traidor. Pero nosotros nos oponemos y nos separamos, hermanos, nos separamos
de aquellos quienes predican un evangelio diferente a como fue predicado por el Señor, predicado por sus profetas y predicado por sus apóstoles. Esto es algo que nosotros debemos mantener en nuestras mentes, la separación que tenemos que hacer con ellos. Por otro lado, también tenemos que ver el tema de la contextualización que muchos nuevos calvinistas están utilizando en nuestros días. Personas que han introducido la mundanalidad dentro de la iglesia y dicen de que para que yo pueda llevar el evangelio a los pecadores debo convertirme también en un pecador, viviendo como ellos viven, escuchando lo que ellos escuchan, la música que les encanta, los programas sucios de la televisión. Tengo que vestirme como ellos se visten. Esa es la contextualización que hace que la iglesia se parezca al mundo. Nosotros también nos oponemos y nos separamos de aquellas personas que utilizan esos métodos. En esta primera parte estaremos examinando algunos conceptos acerca del evangelismo bíblico y en la segunda parte veremos el modelo de la predicación evangelística que hizo el Señor Jesús y que hizo sus apóstoles. La iglesia del Señor ha recibido lo que nosotros reconocemos como la gran comisión y ella ha sido evangelística por naturaleza. Basta, hermanos, leer los escritos de los padres de la iglesia, así como de la iglesia en su tiempo de oscuridad, así también como desde el tiempo de la Reforma Protestante. La iglesia ha sido una iglesia evangelizadora en todos sus tiempos. Por ejemplo, en el año 1416, aquí estamos hablando del tiempo del oscurantismo, del catolicismo romano, se dijo de John Hus lo siguiente: era un hombre humilde, irradiando con los rayos de gran piedad, que nunca rechazó doblar sus rodillas al pie de la cama de un enfermo, quien además trajo con lágrimas a las almas endurecidas hacia el arrepentimiento. Trajo con lágrimas a las almas endurecidas hacia el arrepentimiento. Nosotros quizás hemos escuchado la historia de John Hus. También podemos mencionar nombres como William Tyndale, Juan Calvino, William Carey, los puritanos, etc. Fueron hombres que predicaban el evangelio del Señor. Hermanos, hermanas, nosotros conocemos por la historia de los grandes avivamientos de la iglesia y seguramente que se nos vienen a nuestras mentes muchos nombres. Hemos leído las predicaciones de grandes hombres del pasado. Sin embargo, cuando nosotros leemos esas predicaciones que fueron instrumentos en la boca de estos hombres de Dios, de estos embajadores de Dios, nosotros no podemos leer el tono con el que ellos predicaban ese mensaje. No podemos verlo. Por ejemplo, Jonathan Edwards, ¿cuál era el tono de su voz cuando él estaba predicando el evangelio? Podemos leerlo, pero no podemos saber cómo es que era el corazón de ese hombre expresando por medio de sus palabras las doctrinas del evangelio. No lo sabemos, pero sí sabemos de que ellos nos han dejado un legado para la iglesia de todo tiempo, pero hay que decir que ellos siguieron la forma de evangelismo expresada por las Sagradas Escrituras. Hermanos, el mensaje del evangelio lo encontramos en la palabra de Dios. Vamos a abrir Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Ahí nosotros encontramos el mensaje del evangelio. Dice la Escritura. Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio que nosotros podemos encontrar claramente descrito en las Sagradas Escrituras. Y este mensaje es el que la iglesia desde un inicio, hermanos, llevó a todas las personas del mundo en obediencia a Cristo. Ese es el mensaje que la iglesia llevó. Y es por eso de que nosotros estamos
Estamos tomando para esta meditación primera acerca del evangelismo bíblico del libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Voy a leer nuevamente para la congregación. Que dice la Escritura: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Hermanos, la predicación del Evangelio, de las buenas noticias de salvación, fue obedecida por los creyentes del Nuevo Testamento de la manera como el Señor lo había ordenado. Fue obedecido. Mire, primero predicaron en Jerusalén. Esto lo vemos en el capítulo 2 al capítulo 7 del libro de los Hechos. Después la iglesia predicó el Evangelio en Samaria. Y esto lo vemos en el libro de los Hechos, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 9, versículo 31, y finalmente predicaron por todo el mundo. Lo vemos en Hechos, capítulo 10, hasta el capítulo 28. Y de la misma manera, así como nosotros observamos que existe una obediencia a Cristo, aún en la manera como es que debía ser llevado el Evangelio, primero en Jerusalén, luego en Samaria, luego a todo el mundo, así también Cristo nos ha dejado cuál es el mensaje que nosotros debemos predicar, cuál es el contenido de ese mensaje. ¿Se da cuenta usted cómo es que la iglesia primitiva obedecía al pie de la letra lo que el Señor mandaba? Ellos no comenzaron predicando el Evangelio a todo el mundo, porque el Señor no lo dijo así. El Señor dijo: primero me lo predicas en Jerusalén. La iglesia obedeció. Luego me lo predicas en Samaria. La iglesia lo hizo así. Y finalmente me lo predicas en todo el mundo. Eso lo vemos nosotros en el libro de los Hechos, en las secciones que yo les he dividido para ustedes. Y el mensaje del Evangelio también está, las formas de las palabras con que nosotros tenemos que evangelizar a las personas que están perdidas, que están sin Cristo, que están camino al infierno y no lo saben. Yo no puedo predicar el Evangelio como yo quiero, como a mí me parece, porque nosotros, si hacemos o tenemos esa actitud, estamos pensando que somos más sabios que ¿quién? Que Dios. Y eso es pecado. Dios es más sabio que nosotros. Nosotros debemos obedecer, pues, según las pautas que Cristo nos ha dejado, considerando el mensaje y también la forma de mensaje. Hermanos, la iglesia está compuesta por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es un representante de los intereses de Cristo aquí en la tierra. Y el evangelismo es algo que le interesa a Dios. Le interesa mucho a Dios el evangelismo. Pues por medio de este mensaje Él llama a los que son suyos al arrepentimiento y a la fe. Él llama a los que son suyos al arrepentimiento y a la fe. Ese es el mensaje del evangelio. Estos versículos afirman lo que les estamos diciendo. Que abrimos en 2 de Corintios 5. Leemos desde el versículo 18 hasta el versículo 20. Vamos a observar cómo dice la Biblia. 2 de Corintios, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 20. Y dice la palabra del Señor. 2 de Corintios 5, versículos del 18 al 20. Dice la Escritura: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. En este corto pasaje nosotros podemos notar unas frases que es preciso considerar en nuestra meditación del evangelismo bíblico. Aquí se habla del ministerio y la palabra de la reconciliación. El ministerio
ministerio y la palabra de la reconciliación. Evidentemente que el nosotros debe aplicarse directamente o en una manera primaria a los apóstoles y a otros discípulos del Señor, pero en una forma más amplia, estas palabras incluyen a todos los creyentes, a todos los redimidos, a todos los que formamos parte de la iglesia del Señor. Y es interesante que se nos diga que se nos ha encomendado, ¿qué cosa? Una palabra para ser predicada. ¿Cómo se llama esa palabra? ¿Cómo le llama la Escritura? Le llama la palabra de la reconciliación. La palabra de la reconciliación. Subráyenlo en su Biblia, porque nosotros predicamos en la calle y tenemos que conocer qué significa la palabra de la reconciliación. ¿Qué es pues la palabra de la reconciliación? ¿No es el Evangelio? Es el Evangelio, así es como le llama Pablo aquí, pero es el Evangelio. ¿Existe otra palabra para poder reconciliar al pecador con Dios? Hermanos, no existe otra palabra. Es el Evangelio. Es decir, nosotros debemos hablar el Evangelio usando las palabras que Cristo nos dice por medio de su palabra escrita, y a ellas no podemos adicionar ni quitar nada según nos parezca bien o según nos parezca mal. Si hacemos eso, entonces estamos predicando un evangelio que sale de nuestros propios corazones. No estamos predicando un evangelio que sale del corazón de Dios. Si hacemos eso, estamos predicando nuestra propia palabra y no la palabra de Dios, como nosotros vamos a ver más adelante. Y voy a profundizar un poquito más esto, pero ahora quisiera que veamos que nuestro pasaje de segunda de Corintios, capítulo 5, versículo del 18 al 20, dice que nos dice, hermanos, que somos embajadores de Cristo. Así es la forma como nos llama la Escritura a todos los creyentes, embajadores de Cristo. Y debemos recordar que nos llama embajadores en el contexto de la predicación del mensaje del Evangelio o la palabra de reconciliación, como estamos viendo, como lo dicen nuestros versículos. Ahora, hermanos, el sentido de la palabra embajador, nosotros muchas veces cuando leemos la Escritura, relacionamos ¿cómo? Lo relacionamos, ¿qué es un embajador? ¿Qué significa el embajador de Colombia aquí en Perú? ¿Qué significa el embajador de Perú en Israel? Y lo relacionamos de una manera actual. Pero nosotros tenemos que aprender a relacionar las palabras bíblicas en el contexto de la Biblia, en el contexto histórico, gramatical de la Biblia. ¿Qué significaba embajador para los corintios? ¿Significaba igual de lo que nosotros creemos ahora? No significaba igual. No significaba igual. La palabra o el sentido de la palabra embajador es interesante dentro del contexto de los tiempos bíblicos en que el Espíritu Santo lo escribe. Un embajador era ¿quién? Era alguien más que un simple mensajero. Miren, era un representante de la soberanía del que lo enviaba. Era un representante de la soberanía del que lo enviaba. Eso era un embajador. Así es como los corintios entendían eso, y búsquenlo en cualquier diccionario de griego, si es que usted puede. Por eso nuestro versículo dice, como si Dios rogara por medio de nosotros. ¿Se dan cuenta cómo dice? Como si Dios rogara por medio de nuestra boca. Dios está hablando a los pecadores por medio de nuestras bocas. Eso es lo que dice. Por eso es que somos embajadores. Ahora, ¿qué palabras son las que salen de nuestras bocas? Nosotros que somos embajadores, ¿qué palabras salen de nuestra boca? ¿Salen las palabras que Cristo usaba cuando evangelizaba a los pecadores? ¿Salen las palabras que los apóstoles usaban cuando ellos evangelizaban a los pecadores? ¿Qué palabras salen de nuestras bocas de nosotros que decimos que somos sus embajadores? No que decimos, sino que Cristo nos ha instituido como embajadores de Cristo, de Dios. Hermanos, lo que Dios requiere de su iglesia es que el mensaje del Evangelio sea claro y sea sistemático. Cuando presentamos el mensaje de Dios para los pecadores, debemos estar seguros de no mezclarlo ni agregar cosas que no están enseñadas claramente por la Biblia.
Y yo quisiera que notemos esto que estoy diciendo. Estoy haciendo énfasis en la Biblia. La Biblia. Yo no soy el modelo para que ustedes evangelicen. Es Cristo el modelo. Yo no soy el modelo para que ustedes lleven el evangelio. Es Cristo y sus apóstoles y sus profetas. Pero en esta parte, hermanos, tenemos que recordar que si nosotros agregamos algo o sustraemos algo del mensaje del evangelio, estaríamos corrompiendo la palabra de Dios. Eso es muy duro, pero es lo que la Biblia enseña. Estamos corrompiendo la palabra de Dios. Ahí en 2 de Corintios capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 17, y lo vamos a hacer de una manera un poquito así lenta. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 17. Este es un contexto, ¿ya? Y nosotros vamos a leerlo con sumo cuidado. ¿Lo tienen? Cuando llegué, ¿lo tienen? Sí, amén. Amén. Lo tenemos, 2 de Corintios capítulo 2, versículos 12 al 17. Voy a leer de la Biblia de las Américas, ya saben ustedes. Comenzando desde el versículo 12, dice la palabra del Señor. Cuando llegué a Troas, ¿para qué llegó a Troas? Ahí dice. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano. Despidiéndome pues de ellos, salí para Macedonia. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte, para muerte, y para otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. El versículo 17 dice, pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios. Está hablando del evangelio, ¿eh? Tenemos que recordar, el contexto es en el evangelio. Con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Miren cómo dice la versión castellana. Dice así: porque nosotros no somos como tantos que adulteran la palabra de Dios, sino que con toda sinceridad, como enviados de Dios, hablamos ante Dios en Cristo. Creo que Reina Valera también dice adulterar. Miren, la palabra adulterar, que traduce la versión castellana, en inglés se lee corromper. Corromper. Y era aplicada a un comerciante de vino que se caracterizaba por mezclar el vino con agua. Esta palabra se aplicaba para señalar a los mercachifles que mediante su astucia y engaño vendían imitaciones baratas como si fueran originales. Y ya nos podemos dar cuenta, dentro del contexto del Evangelio, cómo es que Pablo llama a algunos mercachifles que venden como si fuera original algo que es falso, que habían mezclado agua con vino y no vendían el vino como si fuera vino. Y Pablo lo habla, hermanos, en el contexto de la predicación del Evangelio de Cristo, porque así comienza diciendo el versículo 12. Y en ese sentido no podemos mezclar nada al mensaje del Evangelio. No podemos mezclar nada en el mensaje del Evangelio. No podemos ser como esos mercachifles que corrompen la palabra del Señor. Es decir, Pablo no mezcló con nada el Evangelio que fue encomendado para predicar a los pecadores. No le adicionó ninguna idea personal. Él no dijo, yo pienso que si yo voy a hacerlo de esta manera voy a tener mejores resultados. No adicionó nada. Tampoco quiso imitar a otros que predicaban el Evangelio por envidia y vanagloria. ¿Se acuerdan cómo es que Pablo dice? Algunos predican el Evangelio por envidia, por contienda, por vanagloria, pero Pablo no los imitó. Pablo seguía el modelo que Cristo le había dejado.
El apóstol fue fiel al Señor y lo demostró manteniendo la misma forma de enseñanza, de predicación del Evangelio de Cristo. Y eso lo vamos a ver también en la segunda parte, por medio de diferentes pasajes de la Escritura. Este pasaje de 2 de Corintios 2, del 12 al 17 que hemos leído, nos enseña que quienes adicionan o quitan algo del mensaje que debe ser predicado están corrompiendo el mensaje dado por Dios. Por eso nosotros no debemos adicionar trucos. No debemos adicionar música. No debemos adicionar nuestras propias ideas ni nuestras propias palabras. No debemos adicionar nada que, según nuestra propia opinión, podría ser el mensaje del Evangelio más eficaz. Y si lo estamos haciendo, nosotros estamos corrompiendo la palabra del Evangelio. Hermanos, la iglesia no debe perder de vista esta condición que Cristo nos ha dejado. Nosotros no debemos perderlo de vista. Por eso es que estamos predicando estos últimos 3 domingos cosas que tienen que ver con la vida de la iglesia. En la introducción les dije qué cosa fue lo que nosotros predicamos. Hablamos de la cena del Señor, que tiene que ser practicada por la iglesia. En la segunda parte estuvimos hablando de la disciplina eclesiástica. Hoy día estamos hablando del evangelismo y la semana que viene, con la ayuda de Dios, también vamos a continuar hablando temas que están relacionados con la vida práctica cristiana. Cómo se tiene que conducir la iglesia del Señor, cómo tiene que hacer la iglesia del Señor. Y son doctrinas. Es la doctrina de la iglesia lo que nosotros estamos viendo. El evangelismo, hermanos, se puede hacer por medio de predicaciones abiertas al aire libre, como lo conocemos. El evangelismo también se puede hacer de persona a persona. El evangelismo también se puede hacer utilizando un tratado. Un creyente que no evangeliza está pecando contra Dios al desobedecer su mandamiento. Un creyente que no evangeliza está en desobediencia. Claro, alguien puede decir, pero yo no tengo esa habilidad para pararme en una plaza pública. No, ya estamos diciendo, el evangelismo no necesariamente se hace así. El que evangeliza en una plaza pública lo tiene que hacer de la misma manera como el que evangeliza persona a persona, y lo tiene que hacer de la misma manera como el que evangeliza con un tratado. Una persona que es muda, ¿cómo puede predicar el evangelio? Con un tratado. Va, reparte un tratado que es bíblico. Una persona que no tiene la capacidad dada por Dios para hablar en público, pues de repente tiene una mejor capacidad para hablar de persona a persona, tiene sabiduría para compartir el evangelio con el compañero que está al lado, con la persona que está viajando en el autobús al lado de ella, con la persona que está viajando al avión al lado de ella. Aquí no es nadie, no es más el que predica en la calle que el que predica de persona a persona. Y tampoco es más el que predica entregando un tratado que el que predica en la calle. No, todos somos embajadores de Cristo. Y dentro de los embajadores de Cristo no existe ningún rango como nosotros vamos a ver, no existe. Por supuesto que sabemos de que la predicación de la palabra es el ministerio por excelencia, podemos llamar. La predicación del evangelio, hermanos, es importante, es parte de la vida de la iglesia y nosotros no debemos descuidar nuestra tarea. De la misma manera como nosotros vemos de que dejar de predicar el evangelio es pecado, también una persona que predique el evangelio sin seguir las normas bíblicas se encuentra en pecado. Eso también tenemos que entender. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho de que no pasar la cena del Señor es pecado? Pero pasar la cena del Señor en condiciones espirituales contrarias a lo que la Escritura enseña también es pecado. Esto tenemos que mantenerlo también nosotros. Hermanos, la iglesia del Señor está llamada a crecer, no solamente de manera espiritual, sino también de manera numérica. Por eso es que nosotros cada primer domingo de la semana hacemos ayuno, precisamente poniendo delante del Señor esta petición de crecer numéricamente. La manera como nosotros, o como es que vemos en la Biblia, que la iglesia crecía era por medio de la predicación del evangelio. Hablando de nuevos convertidos. Si abrimos la escritura en primera de Tesalonicenses, hermanos, por favor.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Dice la Escritura: Primera de Tesalonicenses 1:8 dice: porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Aquí estamos hablando de una iglesia que es evangelística, que estaba creciendo, porque pues ellos estaban predicando el Evangelio. Y así también, hermanos, nosotros debemos actuar, llevando el Evangelio a toda criatura, porque esa es la manera para que la iglesia crezca. También vamos a abrir en Lucas capítulo 14, por favor, en la Escritura, Lucas capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 24. Lucas 14, desde el versículo 16 hasta el versículo 24. Dice la Escritura: pero él le dijo, ¿sí? ¿Lo tienen? Amén. Amén. Pero él le dijo: cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: venid, porque ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: he comprado un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Y otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. También otro dijo: me he casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado, el dueño de la casa dijo a su siervo: sale enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo: Señor, se ha hecho lo que ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo: sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Y aquí fíjense, vamos a ver vamos a hacer un énfasis para notar lo que la Escritura dice en los versículos 22 y 23. Dice: y el siervo dijo: Señor, se ha hecho lo que ordenaste. Y dice: ¿y todavía hay qué? Todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo: sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar. ¿Para qué? Para que se llene mi casa. El Evangelio, hermanos, es la forma que Dios ha dado a la iglesia para que la iglesia aumente numéricamente. Por eso es que nosotros tenemos que practicar el evangelismo y tenemos que hacerlo de una manera bíblica. El método de Dios para llenar su casa es por medio de llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura. Otro tema también que nosotros debemos de recordar es que cuando predicamos el Evangelio debemos hacerlo poniendo a Dios en el centro y no al hombre. Poniendo a Dios en el centro y no al hombre. Y aquí, hermanos, tenemos que hacer una extensión de esta idea. Primero tenemos que decir que la proclamación del Evangelio no debe estar centrada en el pecador. La predicación del Evangelio no debe estar centrada en el pecador, en primer lugar. Y en segundo lugar, tampoco tiene que estar centrada en el que está haciendo evangelismo, en el predicador. Ni en el pecador, ni en el predicador. El evangelismo tiene que estar centrado en Dios, en Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. No debe estar centrado pues en las necesidades materiales y temporales de los pecadores. No debe estar centrado en mejores finanzas, bienestar de la salud, armoniosas relaciones en la familia y el prójimo, sino que debe estar centrado en Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado, predicadores que están en la calle predicando, dicen ellos el Evangelio y hacen la invitación, aún en la televisión: tienes problemas en tu salud, ven a Cristo. Tienes
problemas financieros, estás en bancarrota, ven a Cristo. Como si Cristo fuese, ¿qué cosa? No, eso no es el Evangelio. Esa es una predicación que está centrada en las necesidades del pueblo. Y nosotros no tenemos que hacerlo así porque no lo hicieron así Cristo y tampoco lo hizo así los apóstoles. Si no, yo los desafío a que me digan eso. Entonces es que Cristo busca que una persona venga a sus pies porque está mal en sus finanzas o porque está enfermo. No, no es así. Dios salva a los pecadores por amor de su nombre y para la gloria suya. Y eso lo vemos en Ezequiel 36, 22. Es un pasaje que nosotros conocemos también bastante. Dice, por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre que habéis profanado entre las naciones a donde fuera. Es decir, cuando Dios actúa, cuando Dios salva, el Señor no lo está haciendo por causa de los pecadores, el Señor lo hace por causa de su santo nombre. Por eso es que el Evangelio tiene que estar centrado en Dios y no en las necesidades del pecador. El Evangelio tampoco debe estar centrado en un hombre, es decir, no debe estar centrado en la persona que lo predica. Tampoco debe estar centrado. El evangelismo moderno tiende a promover a la persona que lleva el Evangelio como uno quien es digno de ser escuchado. Se les promociona con avisos gigantes en las calles donde aparecen sus fotos. Y lo peor es que estos evangelistas parecen disfrutar su fama como los siervos del Dios Altísimo. Ellos se afanan para que las personas los reconozcan como el evangelista. Y eso no debe ser así. No debe ser. El Evangelio no está centrado en el que predica el Evangelio. No, el Evangelio está centrado en el Señor, en Cristo. Esta debe ser la motivación de cada uno de nosotros. Sin embargo, las Escrituras no nos enseñan de esta manera. El apóstol escribió en ese pasaje de 2 de Corintios que habíamos visto, estábamos leyendo en el 2 de Corintios 3, habíamos visto que en el versículo 5 dice, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. La suficiencia para evangelizar, hermanos, no es de nosotros, es de Dios. Si somos suficientes para esta tarea, no es porque yo soy alguien especial, mi coeficiente intelectual es muy elevado, soy una persona que tiene una labia muy fluida. No, la suficiencia proviene de Dios y Dios utiliza a cada uno como mejor a Él le parece. Por eso es que no todos los predicadores predican igual, ustedes se dan cuenta. Hay algunos predicadores, por ejemplo, pastores, que tienen una manera especial, tienen una fuerza en su predicación, que estábamos viendo la otra vez, esa predicación de Ian Pace. Yo les decía, no a ustedes, a mí me gustaría predicar como ese hombre, pero Dios no me ha dotado a mí de eso. Y si yo voy a buscar hacerlo como Él lo hace, yo lo que estoy haciendo es imitar al hombre. Yo tengo que decir, bueno, Señor, tú me has dado a mí cierta capacidad, no soy un hombre que es muy fluido en su palabra, no soy muy versado, no tengo palabras así muy bonitas, pero como yo estoy, Señor, me presento delante de ti y la suficiencia mía para predicar el Evangelio no es mía, es tuya. Y por eso yo voy a predicar, voy a enseñar. Y Pablo, hermano, sabía perfectamente que él no era alguien especial, el plantador de iglesias, el predicador por excelencia o el evangelista supremo. Pablo no sabía eso. Él sabía que nada de lo que había hecho procedía de él mismo, sino que procedía ¿de quién? De Cristo, de Dios. Así lo dice él. Por tal razón, no se alababa él mismo por el ministerio que Dios le había encomendado. Alguna vez Pablo dice acá, soy el mejor, yo predico mejor que Pedro, yo predico mejor que eso, el Señor, yo escribo más epístolas que todos. ¿Alguien encuentra a Pablo? ¿Alguien encuentra a Pablo exaltándose él mismo? No, hermanos. La humildad es la característica del verdadero siervo de Dios. Y mientras yo estaba viendo esta parte, hermanos, de la Escritura, yo recuerdo mucho una palabra que me dijo mi pastor Armando Osorio de la Iglesia Bíblica de San Borja.
Él me dijo a mí un proverbio, aun cuando yo pues no sabía nada de nada, ni todavía sabía los libros de la Biblia. Él me dijo a mí algo. Él me dijo, Proverbios 27:2. Me dijo así. Él me dijo así. Él me dio dos pasajes. Uno de estos fue este, ¿no? Proverbios 27:2. ¿Y sabe cómo dice Proverbios 27:2? Y yo creo que eso se lo decía él a todos y cada uno de los que conformaban su congregación. Proverbios 27:2 dice que te alabe el extraño y no tu boca, el forastero y no tus labios. Así tiene que ser. Por eso es que Pablo no era así, un hombre que caminaba así con su pechito hinchado, ¿no? Y todo, no. Él era una persona humilde, era un embajador verdadero de Cristo, y esa es la característica de todos los que predicamos el Evangelio. Un ejemplo, hermanos, de esta actitud humilde fue el gran evangelista del siglo XIX que se llamaba Asahel Netherton. Él estuvo predicando en el mismo tiempo de Charles Finney. Él fue quien le hizo oposición a Charles Finney como ustedes no tenían idea. Pero ese Asahel Netherton, si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de leer sus sermones o su biografía, era un hombre, hermanos, que tenía poder. Era un instrumento de Dios poderoso. Y este hombre, Asahel Netherton, rechazaba invitaciones para predicar cuando él se daba cuenta que las iglesias ponían confianza en él y no en Cristo. Tenemos que hacer una campaña evangelística. ¿Quién llamamos? ¿Quién es el mejor? Llámenlo a Asahel Netherton, él es el mejor. Cuando él se daba cuenta de eso, él rechazaba esa invitación. Porque él decía, no, estas personas están poniendo más fe en el apellido Netherton que en el nombre de Cristo. Y eso no puede ser así. Y él rechazaba esas invitaciones. Los que predican el Evangelio no deben atraer la atención de las personas hacia ellos, sino hacia quién. Hacia Cristo. Si hay un predicador que está atrayendo la atención hacia su propia persona, esa persona se está predicando él mismo, no está predicando a Cristo. ¿Ya? Y hermanos, en nuestra página de la iglesia de nosotros, que está en la internet, nosotros hemos declarado que no practicamos el decisionismo y tampoco predicamos o practicamos ninguna forma desfigurada del Evangelio. Así como nos debemos separar de los decisionistas, también debemos hacerlo de cualquiera que predique de una manera no bíblica. Tenemos que separarnos. Ustedes recordarán, hermanos, ¿no?, que antes de que comenzáramos esta obra, pues yo estaba sirviendo al Señor en una iglesia que no tiene las condiciones como nosotros las tenemos. Era una iglesia cuyo evangelismo era totalmente diferente al que la Escritura estaba enseñando o enseña, ¿no? Ellos salían los días viernes y me decían, todos los viernes nosotros conseguimos 20 decisiones de los pecadores. Yo decía, 20 decisiones todos los viernes. Bueno, hay 52 viernes al año. 20 decisiones significa 1000 personas. ¿Dónde están esas 1000 personas aquí en este? ¿Dónde están? No estaban. Y el problema, ¿saben dónde es que se suscita, hermanos? En que cuando nos invitaban a mí y a mi esposa para hacer evangelismo, nosotros lo hacíamos de una manera diferente y el resto de esa congregación lo hacía practicando el decisionismo. Ven, siéntate aquí, vamos a orar, ora esta oración. No sabes orar, yo voy a orar por ti, dame la mano, cierra los ojos, tú aprieta, ¿no?, mi mano para yo saber que tú estás así. Hermanos, ¿saben cuál fue el final de toda esta unión? Podemos decirle, para que mi esposa y yo estemos predicando junto con ellos, terminamos separándonos, a pesar que yo era miembro de esa congregación. Ellos no querían evangelizar con nosotros porque nosotros no hacíamos oraciones al pecador, no hacíamos invitaciones, no les apretábamos las manos, nada. Y también nosotros no queríamos evangelizar con ellos porque el sistema o el método que ellos usaban no era un método bíblico. Y así también, hermanos, nosotros nos vamos a separar, así les digo, como iglesia, de todo aquel que predique el Evangelio de una manera no bíblica. Por eso es que nosotros estamos hablando del evangelismo en este día, porque tenemos que tener todos un mismo sentir, una misma opinión, una misma manera de pensar. ¿Cómo va a ser posible que en una congregación
Yo predico el evangelio de esta manera, el otro hermano de una forma, cada uno predica a su estilo, ya no somos iglesia. Por eso es preciso que nosotros, hermanos, no les digo a ustedes, véanme a mí como lo hago, no, vean a Cristo. Véanlo a Cristo, véanlo a Pablo, véanlo a Pedro. Ese es el ejemplo que nosotros vamos a seguir. No lo hagan como digo. Y si algún día ustedes ven que yo estoy predicando el evangelio de una forma distinta como ellos lo hicieron, por favor, vengan y díganmelo. Hermano, ¿sabe qué? Usted se está equivocando, usted está haciendo esto y esto no está en la Biblia. Hermanos, y si yo estoy haciéndolo mal, tendré que arrepentirme y corregir mi manera de evangelizar. Aquí no estamos diciendo que vamos a hacer diferencia, el pastor es diferente, ¿no? Él es el ungido de Jehová, no hay que tocarlo. Eso es mentira. Eso es mentira. Estamos aquí, no tenemos pluralidad de pastores todavía aquí, pero lo ideal es tener precisamente pluralidad de pastores, varios pastores, para que entre los pastores estemos vigilándonos también. Pero como no hay, hermanos, la iglesia tiene la libertad, con todo respeto, como Dios manda, acercarse al pastor, decirle: pastor, creo que aquí está equivocado. Y el pastor, con humildad, como otra oveja, debe recibir el consejo de la oveja, abrir la escritura junto con él e investigar todo asunto a la luz de la palabra del Señor. Así tiene que ser. Y ahora, hermanos, nosotros debemos preguntarnos, ya para finalizar esta primera introducción que estamos haciendo, ¿de quién debemos aprender nuestra manera de comunicar el evangelio? ¿De quién? Del pastor. Tenemos que aprender de la televisión, como vemos que están los predicadores evangelistas. ¿De quién tenemos que aprender? De la escritura. Nosotros decimos, somos una iglesia que sostiene sola escritura. O sea, la Biblia es nuestra fuente de fe y de práctica. La Biblia nos dice qué tenemos que creer y qué tenemos que practicar. Eso es lo que nosotros creemos. Y decimos de que queremos ser una iglesia nuevo testamentaria, así como fue la iglesia en el libro de los Hechos, pues hagamos evangelismo como ellos lo hicieron también. Ahora la otra pregunta es: ¿cómo es que lo hemos venido haciendo? Y esa es la pregunta más fundamental, hermanos. Si es que hemos estado haciéndolo de una manera contraria a la Escritura, ¿qué es lo que nos corresponde hacer? Humillarnos ante Cristo, humillarnos ante la palabra de Dios, y tenemos nosotros que arrepentirnos y corregir nuestro camino. Corregir nuestro camino. Otra pregunta: ¿hemos sido fieles embajadores de Cristo? ¿Hemos sido fieles embajadores de Cristo? De verdad, por nuestra boca Dios estaba rogando a los pecadores que se reconcilien con Dios. Hemos sido buenos embajadores. Hemos adulterado el mensaje de salvación, diluyéndolo o insertando nuestras propias ideas. Hemos estado haciendo eso, hermanos. Ya hemos dicho, hay que arrepentirnos, tenemos que humillarnos. Nosotros debemos buscar agradar al Señor. Todos podemos equivocarnos, todos podemos cometer un error, todos de repente estamos desviando, no nos damos cuenta, pero para eso estamos aquí nosotros, para exhortarnos mutuamente en amor, con humildad, no pensando que yo soy mayor que el otro, sino pensando que los mayores son ellos. Esa es la manera, porque una persona que no quiere corregir, ¿qué está diciendo? Es soberbia. La Biblia dice que no debemos ser soberbios dentro de la congregación. Nosotros tenemos que aprender a considerar a los hermanos como que son mejores que nosotros mismos. Y eso, hermanos, se ve cuando nosotros buscamos corregir algo que está mal en uno de nosotros. La reacción. No hay humildad, hermano. Tengo que llamarte a la humildad. Primero tengo que convencerte para que destruyas tu orgullo, para que destruyas tu propio argumento y para que tú humildemente procures revisar siquiera aquello que nosotros estamos recomendando. En cualquier área, hermanos, no solamente en el área del evangelismo. Eso es. Tenemos que persuadir. Así vamos a ver que se predicaba el evangelio en esta segunda parte que vamos a tener. Tenemos que persuadir a la persona, no tenemos que condenarla, no tenemos que ver para aquí. Yo les decía, ¿no?
Lamentablemente a veces la iglesia, cuando yo recién comencé en los caminos del Señor, escuché, ¿no?, una sentencia que se me quedó grabada toda mi vida. La iglesia es el único ejército que mata a sus enemigos, sus heridos. Cae alguien, vamos a matarlo. Pues eso ni siquiera en un ejército convencional se ve. Nosotros tenemos que restaurar. Y la persona tiene que aprender también a dejarse restaurar. Yo les había comentado de que es así como se salió el hueso de su sitio, todo el cuerpo se duele. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Agarrar y colocar el hueso en su lugar. Duele, ¿no? Duele, ¿no? Estamos en el médico, espera, ojalá gritamos, pero ya cuando el hueso está en su lugar, el cuerpo ya está tranquilo. El cuerpo se deja de doler. Es así, hermanos, si nos rompemos el dedo chiquitito del pie, todo el cuerpo sufre. Y tenemos que curar el dedo chiquitito. Eso. En la siguiente exposición vamos a examinar la manera en que el Señor y sus profetas y sus apóstoles predicaban las buenas nuevas de salvación. Vamos a ver. Bendito Señor, te damos gracias, Padre Santo, Padre bueno, Señor de la gloria, por este mensaje primero, Señor, que estamos haciendo acerca del evangelismo. Oh Señor, qué maravillosa es tu palabra, Señor. Aquí vemos que hemos estado haciendo a veces las cosas un poco, Señor, separándonos de lo que tú enseñas. Señor, pero ayúdanos a tener siempre un corazón humilde, Señor, dócil, que sea manejable por ti, Señor. Tú eres el alfarero, tú le tienes que dar forma, Señor. La masa solita no se puede formar, eres tú, Señor. Padre bueno, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, y espero que este mensaje, Señor, sea guardado en nuestros corazones, que nos pongamos a meditar en ellos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.